Vamos a navegar por las noticias nacionales. ¿Cuáles son las principales noticias esta mañana de este viernes 21 de junio? El tema de la migración que está cruzando por la peligrosísima selva del Darién se está viendo a través de números y una información estadística importante, y que dice que los primeros 5 meses del presente año han cruzado por la selva del Darién, que se han podido cuantificar. Obviamente hay otros pasos que tal vez no hay el control suficiente para poderlo cuantificar. Se habla del paso confirmado, repito, 5 primeros meses del año, de 122.616 venezolanos. La diáspora venezolana ha decidido, en su huida de este régimen infame de Nicolás Maduro, jugárselas cruzando la selva del Darién. Un total de 12.839 ecuatorianos, dice la información. 12.059 colombianos son parte de los más de 185.000 migrantes que han cruzado la frontera colombo-panameña. Esto refleja, al final, que realmente los esfuerzos que hay que hacer tienen no únicamente que hacer Panamá, tiene que hacerlo Colombia, tiene que hacerlo los Estados Unidos de América, que es el destino final también de estos migrantes. Y solamente en el mes en curso, en el mes de junio, 16.955 personas lo han hecho, el cruce por la selva del Darién, de los cuales 13.355 son adultos. E imaginen ustedes 3.400 menores de edad. Nuestro invitado esta mañana es el periodista, prestigioso periodista, licenciado Rolando Rodríguez, del diario La Prensa. ¿Cómo está, don Rolando? Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. No, por favor, usted es parte de esta casa. Oiga, José, dígame una cosa. Usted ha hecho un trabajo en la trayectoria suya, sobre el tema este de la crisis, porque es una crisis realmente, tema humanitario de los migrantes. Pero hay algo interesante, que el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado que va a repatriar a estas personas con ayuda internacional. Es un mensaje digno de ser analizado, como en efecto vamos a hacer, Rolando. En efecto, mira, la crisis humanitaria que provoca la migración es extraordinariamente compleja, muy compleja, como para llegar a soluciones simples. No basta con tomar a toda esa gente, ponerla en un avión y regresarla a su país de origen. Eso, además de costoso, pues no creo que sea la mejor solución para, para este problema. Es obvio que, y en eso tuvo mucha razón la canciller Moines, cuando realizó una reunión con los países involucrados en esta crisis, porque evidentemente la migración tiene sus orígenes en los países donde han nacido esta gente o donde viven estas personas. Entonces, pretender que Panamá puede solucionar el asunto poniéndolos de vuelta al estado de donde vinieron, eso no va a solucionar nada. Y la experiencia sí lo ha dicho. Hay mucha gente que vuelve a intentarlo porque no se sienten bien, no ven perspectivas de crecimiento en sus países. La situación política en esos países incluso con los años empeora. Así que no es tan sencillo como regresarlos a sus países de origen. Entonces, pretender que Panamá va a hacerlo, yo creo que, fíjate que el presidente electo
visitó Costa Rica una semana antes de las elecciones, unos días antes de las elecciones, y allá dijo que él iba a solucionar el asunto de la migración, impidiendo el paso a los migrantes al país. Después que él se fue de Costa Rica, el mismo presidente de Costa Rica llegó a decir que eso era virtualmente imposible, que no se puede hacer eso porque, digo, las razones son obvias, son miles y miles de personas que intentan pasar todos los días el tapón del Darién. Esa gente está buscando una solución a sus problemas. Así que, además de todos los problemas que nos señalarían como un país que no respeta a los migrantes, esto tiene un costo social, político, incluso a nivel internacional. Entonces, hay que ver con cuidado. Y económico ¿Perdón? también. Y económico en efecto, también. es que tanto la permanencia de esas personas en Panamá como la salida de ellos provoca erogaciones importantes para el país y entonces eso también lo tenemos que contemplar. Entonces hay otras, digamos, otras soluciones que podría ensayar el presidente para tratar de solucionar este asunto. Pero ciertamente ponerlos en un avión de vuelta no va a solucionar nada. Se la paso a darle. No, aparte de que no sería un avión, si están entrando 1,000 personas al día, serían por lo menos 5 vuelos al día lo que se requeriría. O sea, y eso asumiendo que todos vinieran a un mismo lugar. O sea, es mucho más complicado, incluso en términos de si lo tratamos de simplificar. Porque a todo esto sí hay que pensar en el tema del país, en el tema económico, seguridad, etcétera, pero todo se tiene que hacer también respetando la dignidad del migrante. Sí, el concepto humano, ¿no? Por supuesto, Camila. Se la paso a Dalia. Dalia, pero antes yo quiero, con su permiso, ya les dije cifras oficiales de la cantidad de venezolanos: 122.616, 12.000 ecuatorianos, 12.000 colombianos. Son solamente una parte de los 185.000 o más migrantes que han cruzado a hacerlo en la Darién, pero voy a agregarle una información, y es que se han contabilizado 400 cubanos y hay 16.000 y tantas personas de otras nacionalidades. Por ejemplo, hay 10.000 chinos, han sido detectados 10.000 haitianos, 2.000 ciudadanos de India. Esto es un tema realmente alarmante, Dalia. Sí, justo a eso iba, a todas las nacionalidades que no son Venezuela, Colombia, Ecuador. Yeah. Porque me dices de repatriar un venezolano, como dice Camila, serían varios vuelos al día, pero te la compro, ¿no? Un vuelo de 1 hora y media. Repatria a un chino o a una persona de India. Creo que básicamente vamos a ver cuál va a ser la postura y cuál va a ser la política de Estado sobre este tema. Si el gobierno de José Raúl Mulino va a tomar la decisión de criminalizar la migración por el Darién, porque al final eso es lo que está haciendo, es el mensaje que está enviando al repatriar a estas personas una vez lleguen. Creo que es una postura fácil de tomar antes de tener que ejecutarla. O sea, es una postura, no, yo los mando de regreso. De eso a la ejecución hay un camino bastante largo. Yo creo que la vía para mitigar este problema es a través de la diplomacia, cuando el problema ha estado... Claro que la ruta se ha popularizado en los últimos años, o sea que comparar lo que está pasando hoy en día con lo que estaba pasando, por ejemplo, en la administración de Juan Carlos Varela, que fue cuando empezó realmente este flujo migratorio aumentar, es un poco complicado porque el problema hoy es otro. Pero sí creo que la solución va a ser un tema diplomático, particularmente con Colombia, con ayuda de los Estados Unidos a poner presión. El presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, no ha sido lo más receptivo a tener conversaciones sobre el tema porque él lo ve como un problema de los gringos, tal cual lo ha expresado anteriormente. Creo que Panamá, dentro de todo, por lo menos hasta ahora, ha tomado una postura de liderazgo sobre el tema porque, claro, es el que tiene el problema principalmente en su puerta, ¿no? O sea, no puede, de todos los países de tránsito e incluso del país destino, es el que menos puede cerrar los ojos y mirar para otro lado porque ahí el problema se agravaría muchísimo más. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Creo que vamos a tener que ver realmente de lo que decía José Raúl Mulino en campaña y lo que no lo he visto mencionar, hablar sobre el tema en las últimas semanas,
De ahí a lo que haga el Ministerio de Seguridad creo que va a ser diferente y vamos a tener que ver realmente cómo aborda el problema. Yo sí creo que hay que cambiar estrategia, evidentemente se tiene que hacer algo, pero Panamá tiene que ser respetuoso también más allá de los derechos humanos, como mencionaba Camila, o sea, de la dignidad de estas personas al momento de que toman esta decisión. Y por último, creo que el mensaje que intenta mandar, o sea, yo sí creo que algo del problema abordas mandando el mensaje de que ya no son bienvenidos o de que ya no van a ser trasladados de frontera a frontera. O sea, si tú estás enviando el mensaje de que esa ruta se les va a complicar a las personas y de que ya no va a ser, bueno, te recibo, me pagas el bus y te llevo hasta Costa Rica, si ese mensaje cala, puede haber una reducción, pero como decía el invitado, evidentemente no vas a solucionar el problema diciéndole a la gente no vengan. Eso no es realista. Hay una No, y medida me en el gustaría mundo que agregar, no solamente hay que pensar en el migrante, también van a tener que organizar un plan para las comunidades del Darién que han estado viviendo y en parte lucrando de la migración. Esto lo documentó la periodista Grisel Betancourt en un reportaje que incluso creo que ha ganado premios sí. De periodismo. O sea, al final hay que ver lo que está pasando en las comunidades del Darién, cómo se han beneficiado y cómo se va a reemplazar eso también. O sea, qué plan se tiene para que no dependan de los migrantes también para su economía local, porque ya lo que explicaba Grisel Betancourt es que personas que antes se dedicaban a la ganadería, por ejemplo, dejaron esos rubros o ya no se están dedicando a eso porque pueden obtener mucho más dinero por los migrantes, vendiéndoles todo desde un papel higiénico a un chip de celular u otro tema. Entonces, ahí también va a haber un tema social para Panamá muy importante. Y Y el niños, narcotráfico y el crimen organizado, que son también parte de la crisis. ¿Por qué? Porque es un gran negocio para ellos también. Ese es parte del gran problema. Diga, Pichel. sí, no, y como mencionaba Camila, o sea, otro de los problemas sociales, por ejemplo, niños que están dejando de ir a la escuela porque es más rentable que estén vendiendo cositas o ayudando en el microcomercio que se ha generado en sus comunidades. Y para el gobierno y para las autoridades electas en estas áreas ha sido muy cómodo o sea, voltear la cara y decir, bueno, esta gente está volando, claro. Si hay tanto comercio, si se está moviendo tanto dinero en transacciones pequeñas día a día, son personas que han podido mejorar su situación de vivienda en cuanto a infraestructura, han podido poner un tanquecito de agua, han podido poner un tanquecito de gas, o sea, ha subido la manera en la que llevan su día a día por el flujo de dinero y como bien dice Camila, es algo que el gobierno va a tener que mitigar si este paso, claro, no estamos diciendo, bueno, que sigan pasando los migrantes porque entonces la gente en el Darién se está beneficiando, no, pero también es algo a tomar en cuenta una vez se intente mitigar la cantidad de personas que están pasando por el área. Corte comercial. Pero saben que también está estableciéndose una serie de controles muy fuertes en el aeropuerto de Tocumen, donde están filtrando la entrada de gente. Creo que como 2.000 personas han sido, en ese sentido, devueltas del aeropuerto. Llegan al aeropuerto y van para atrás. Van para el corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, las decenas de miles de personas que nos están escuchando en sus automóviles a nivel nacional, en las carreteras nacionales, les voy a compartir un resultado de un estudio científico que se realizó. Sobre todo, tiene que ver, y presten mucha atención, cómo lo que se llama los elementos de color más visibles al ojo humano, estoy hablando de los colores de los automóviles. Este es un estudio internacional que ha salido a relucir y que voy a compartir con ustedes. ¿Qué se puede hacer para reducir los accidentes de acuerdo a estas estadísticas del color del automóvil? ¿Cuáles son los colores de automóviles que son más visibles al ojo humano? ¿Okay? Los automóviles blancos son los que lideran en materia de seguridad. 80 grados. Dice que el impacto que tiene el color blanco de los automóviles es el principal para evitar accidentes. Le sigue en su orden el color amarillo, con 61 grados.
luego el color naranja con 47 grados, el color gris con 46 grados, aunque se está diciendo en ese mismo estudio que la incidencia del color gris en los automóviles en las carreteras abiertas, estamos hablando de autopistas, la vía panamericana, etcétera, crea una confusión para el conductor con el pavimento. Eso es lo que ha arrojado este estudio enorme que se ha hecho. Después del gris con 46 grados está el beige con 38 grados, el rojo con 38 grados, los automóviles color verde con 36 grados, el azul con 8 grados, el verde oscuro con 6 grados, imagínense ustedes que el negro con 5 grados y el más, en este sentido, el que mayor problemática puede causar es el azul marino con 4 grados. En pocas palabras, palabras más, palabras menos, esta medición científica que se ha hecho indica que realmente el ojo humano sí responde en ese sentido pues al color de los automóviles y habla que esto es la autoridad de conducción internacional de autos, es la que ha hecho esta investigación en cuanto a los colores. Dice que los colores más brillantes son más propensos a menos accidentes, los que tienen color brillante. El tema aquí es que las aseguradoras admiten que los autos blancos son los menos peligrosos en las vías rápidas debido a los 80 grados de percepción que acabo de mencionar al ojo humano, y los grises son los más peligrosos. Así que usted mire el color de su automóvil, tendrá una medida de esta medida, perdón, tendrá una medida de este análisis que se ha hecho Rolando, Dalia, Camila, Rubén. ¿Qué le parece? Me parece Muy, interesante. muy interesante. Pero bueno, eso es apenas uno de los elementos a tener en cuenta en el asunto de accidentes. Yo creo que en Panamá es bueno que se sepan estas cosas porque las personas son muy fanáticas de elegir el color de acuerdo a su gusto, no de acuerdo a sus necesidades. Pero además de eso, creo que en Panamá hace falta, tanto como la educación formal, educación para manejar. La cortesía en Panamá se ha perdido notablemente. Las calles de Panamá son extraordinariamente hostiles y eso hace pues que se produzcan accidentes que podrían evitarse solamente con cortesía. Solamente con cortesía. Pero desgraciadamente vivimos en una ciudad muy hostil. Los colores en una carretera abierta sí vienen a tener mucha importancia por una cosa de visual, pero en una ciudad donde el carro de adelante y el carro de atrás están pegados a mí, ya el asunto no tiene que ver con el color del vehículo, sino más bien con la cortesía de las personas. Ahora, Guillermo, sería bueno que nosotros analizáramos si vamos a tener cerrado la frontera de Panamá con Colombia permanentemente. Porque la única parte del continente que no está interconectada de una manera vial es Panamá con Colombia. Y ese es un tema que nosotros tenemos que abordar como país, porque eso le trae muchos problemas a Panamá, porque a través de esa ruta, que es totalmente clandestina e ilegal, porque no se puede cruzar por automóviles, se cometen toda clase de delitos. Y ese es un problema que no queremos afrontar los panameños. Bueno, vamos a ver cómo vamos metiéndonos poco a poco, por lo menos nosotros somos muy pendientes de este caso, pero volvamos al tema de los automóviles, porque como dice Rolando,
las calles no únicamente son hostiles, Rolando, ¿sabes qué? La gente misma, mira, si tú te das una vuelta por la avenida central, estoy hablando desde Caledonia por acá, por la Vía España, hay una mala costumbre, ¿sabes cuál es? Que la gente no camina por las aceras. Primero que no hay aceras suficientes. Y tú ves un número importante de peatones que están caminando por la calle, lo cual trae como consecuencia que los automóviles se ven impedidos de usar un carril, porque hay peatones que están usando ese carril por una parte. Por la otra, la forma tan agresiva como se conduce en Panamá es la que provoca más accidentes. ¿Por qué? Porque la gente se quiere meter de todas maneras. O sea, ¿me explico? El que va en la vía no quiere darle permiso al que va a entrar. Entonces se forma un pequeño pleito y ahí es donde la gente por terquedad, por temperamento, por lo que sea, se sienten agredidos y de todas maneras quieren cerrarle el paso y el que va a entrar quiere entrar y se forman estos accidentes que son muchísimos porque se ven a diario. Dalia. Sí, yo creo que hay un tema, o sea, es un tema de cultura vial. No sé, la vez pasada se viralizó un video en la carretera, lo del carril izquierdo y el carril derecho. O sea, en Panamá eso no es una realidad de que un carril es para la gente que va rápido y el otro carril es para la gente que no está buscando rebasar. Creo que evidentemente hace falta un tema de cultura vial, me hace falta un tema de poder implementar las reglas. Si una persona que dentro de su ruta habitual diaria ya ha normalizado irse por el hombro, porque sabe que ahí nunca hay un policía y que cuando está el policía o con palabrería o con $5 se lo compra y nunca lo van a multar por ponerse por el hombro, se vuelve parte de su rutina diaria manejar por el hombro. Como si eso fuera lo más normal del mundo. Pasa en la carretera interamericana, pasa en las carreteras de la ciudad, pasa en el corredor, pasa en todos lados. ¿Por qué? Es Yo sé que no juegavivo, ¿no? Es nada. juegavivo, Dalia. Es Y si me Sí, pero paro, es un juega vivo derivado de la necesidad que hay en el país de carreteras. O sea, nosotros tenemos muy poco avance en materia de vías, calles y carreteras respecto a la cantidad del parque automotriz que tenemos en el país. Si tú miras la cantidad de carros que hay en 1980 y la que hay ahora, probablemente sea 3 o 4 veces más, pero la cantidad de calles ha crecido tal vez una sola vez. Y tú abordaste una cosa interesante, Guillermo, y es que hay mucha gente que camina por las calles. Sí. Mira, yo camino todas las tardes en Penonomé, en una zona, que es prácticamente, no hay mucha circulación y hay aceras. Pero ¿qué pasa con las aceras? Primero, que son estrechas. Segundo, en invierno se inundan, muchas se inundan, tampoco son buenas para caminar en invierno. Tercero, esas aceras, como es en una zona donde no hay mayor desarrollo, resulta ser que hay mucha maleza alrededor. Y yo tropiezo con culebras caminando en la acera. En otras palabras, las autoridades tienen que ser mucho más diligentes con el tema. Primero hay que ponerlas. Aquí en Panamá parece que no es una obligación que cuando tú haces una carretera rural, en especial las rurales, que es por donde circula la mayor cantidad de personas a pie, no hay una obligación para poner aceras. Entonces muchas personas... Orlando, te felicito. Ese es un tremendo punto que no se toca en otros medios. En efecto, y me preocupa porque cuando tú miras las estadísticas de atropellos, te vas a dar cuenta de que en el interior hay muchos atropellos, pero es porque la gente no tiene por dónde caminar, tiene que irse por la calle. Y el MOB no modifica la ley para hacer cuando tú construyes una calle, bueno, tiene que ir el desagüe, pero además tiene que ir acera. No lo ponen. O no sé, lo otro que me resulta a mí, lo otro que me resulta a mí tan, no sé, tan tercermundista, es que las calles en el interior del país son de una sola vía.
o las construyen de una sola vía y luego le pasan una línea por el centro para que haya dos vías. Entonces resulta ser que tenemos una estrechez en las vías. En el mismo Penonomé hay vías que originalmente fueron para un solo carril, ahora son de dos carriles, de ida y vuelta, y no tienen tampoco aceras. Entonces, lo último en que se piensa es siempre en el peatón. Y es precisamente quien necesita más protección. Y ya tenemos que ir al corte, pero ¿sabes qué? Otro de los pecados veniales que hay es que la autoridad del tránsito, a través de sus unidades que colocan en las carreteras, se castiga más al que va a alta velocidad que al que va a baja velocidad en el carril rápido. Entonces eso Así es. crea una desesperanza, una angustia por parte de las personas que están apuradas, pero que estos torpes, conductores torpes, ¿ok? Obstaculizan la posibilidad de rebasar, justamente para que no se creen estos pequeños bolsones de tranque que se dan, que tú lo ves en la Panamericana con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque una persona, porque le da la gana por desconocimiento, conduce en el carril izquierdo a baja velocidad. Va al lado otro que va igual, también a velocidad Y mínima. conduce de forma paralela al de al lado. Ahí. Exacto. Entonces, a veces lo hacen hasta por travesura, por maldad, ¿no? Y esto ha traído muchísimos accidentes, porque además trae pelea, porque la persona que está detrás es capaz de empujarlo. Entonces, este tipo de cosas hay que corregirlas. Hombre. Ya lo que tú decías, ¿no? El tercermundismo a veces nos asfixia sin darnos cuenta. Eso hay que corregirlo en serio. No únicamente poner boletas a los que marchan a alta velocidad, sino también a los que están obstaculizando el libre tránsito por las vías nacionales. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Nosotros observamos todos los días en los medios impresos que se dedican a lo que se llama el periodismo rojo, ¿no? A las noticias de crímenes, asaltos, etcétera. Los medios especializados en ese tema. Todos los días las crónicas traen 1, 2, 3 muertos en diferentes puntos del país. Muchos de ellos producto de la violencia. Pero hay un caso que ahora se está llevando los titulares en estos medios y en otros también. Y el homicidio que se dio en un área que se llama Guánico Abajo. Eso está en el distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos. ¿Qué ocurre? Ahí fueron aparentemente ejecutadas 2 personas. Hay 15 detenidos, 15 detenidos por este caso. Ya subió 19 detenidos. Gracias, Dalia, muy amable. ¿Saben qué? Amigos, esto no es casual, esto es causal. ¿Saben por qué lo digo? Porque hace muchísimo tiempo hay personas que han advertido que hay una red que se dedica en esta costa de Tonosí, entre otras, por supuesto, al tráfico de drogas. Yo estaba observando, leí la nota con mucha atención porque, bueno, imagínate, 15 pasó a 19, dijiste, Dalia, ¿no? Uh-huh. Estas personas, aparentemente, o de acuerdo a informes periodísticos, llevaban en el automóvil armas pesadas y hasta explosivos. Usted vio eso, Rolando, ¿no? Explosivos tenían. Entonces, estos no son, ¿cómo se dice? Amateurs, ¿cómo se dice en español? Aficionados. Aficionados. No, 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 no. Esto debe, así como en efecto lo está haciendo, llamar la atención, porque lo que hay en Panamá de sobra son costas. Lo que yo no sé si las autoridades saben por dónde que está circulando esa droga. Ayer Eduardo Niñón, perdón, el martes hablaba, no el miércoles, Eduardo Niñón, compañero nuestro de este programa, de una línea imaginaria que se puede trazar entre Azuero y Colombia, que aparentemente eso es una de las vías que se está utilizando para este propósito. Yo creo que valdría la pena, eso ocurrió en horas de la madrugada, eso fue el jueves pasado, ¿no? No, el martes pasado, corrijo, el martes pasado. Este caso no puede caer en el anecdotario, me parece a mí. Un caso no por la cantidad de personas, sino por lo que esto representa
ya el interior de la República está haciendo una plataforma donde se ve a cada rato este tipo de escándalos, por no hablar de Colón. Oye, Colón ya es el in extremis, ¿no? Entonces yo no sé si eso en el plan de nuevo gobierno será una prioridad, y yo creo que debe serlo, ¿no? Rolando, Dalia, Camila y Rubén, su opinión. Mira, bueno, en efecto, yo creo que una de las rutas pasa por las playas del centro del país, ¿no? Herrera, Los Santos, incluso eso empieza desde acá, desde Panamá Este. Y lo curioso también es que utilizan, digamos, los puertos de entrada, que también son de salida hacia Europa. Hace poco escribí una historia que tenía que ver con un narcotraficante panameño que introdujo la droga en los contenedores que iban para España y Desde Colón o de finalmente, Panamá. gracias a Desde Colón o de Panamá, Rolando. desde Colón De Colón. para España, ¿no? Barcelona. Eh, entonces tú te das cuenta de que hay una organización muy bien montada en el Atlántico para llevar desde allí hacia Europa. También tenemos el transporte terrestre que sale por la provincia de Chiriquí y tú sabes perfectamente cómo se ha desarrollado el pandillerismo en la provincia de Chiriquí. Antes no había presencia de tantas pandillas, pero ahora las hay. Y además son muy peligrosas porque entiendo que tienen asesoría de los países por donde va a pasar la droga después. Así que tú te puedes imaginar lo difícil que debe ser para las personas en la provincia de Chiriquí, donde este ambiente es relativamente nuevo, vivir con pandillas. Es una de las rutas. Otra de las rutas, pues como te decía, era pues el mar por estas provincias y no podemos olvidar que todo el litoral, incluso hay pistas clandestinas de aviones que aterrizan en el interior del país. Te sorprendería saber que hay decenas, por no decir centenares de pistas clandestinas en Panamá. Rolando, permíteme un segundo y nada más para, esto no es una interrupción, sino un agregado que quiero poner a tu comentario. En la República de Panamá hay cientos de pistas que se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial las tropas de los Estados Unidos en Panamá, y eso tiene que ver con lo que usted Sí. está hablando. Adelante, Rolando. En efecto, son viejas pistas que luego las preparan y entonces aterrizan ahí avionetas e incluso aviones más grandes. Entonces tenemos, y tú recuerdas que ha habido casos muy sonados en la provincia de Los Santos, tanto de aviones como de rutas y de embarcaciones que llevan droga hacia Estados Unidos. Entonces tenemos que Panamá tiene una enorme variedad de pasos por vía aérea, por vía terrestre y por vía marítima. Y lo que es mucho peor, creo que el Consejo de Seguridad o el Senan han detectado que los ríos caudalosos que tienen salida al mar, los terrenos adyacentes comienzan a ser comprados por narcotraficantes para facilitar precisamente la entrada y salida de drogas o guardarlas desde allí para continuar el tráfico después. Entonces nosotros tenemos un enorme problema causado por la cercanía de los centros de producción de drogas, porque necesitan que esa droga llegue hacia Norteamérica y también llegue hacia el mercado de Asia y de Europa. Y casualmente este narcotraficante del que yo escribí, Anthony Mesa, él forma parte de uno de estos cárteles
Y él me sorprendió saber que era considerado uno de los mayores traficantes del mundo, porque las enormes cantidades de drogas que entraban a través del puerto de Manzanillo, de los puertos de Colón, pues llegaban con suma facilidad a Europa y desde allí eran redistribuidos a varios países de Europa y Asia. Y dado que esta gente acumula grandes cantidades de dinero, entonces se van a vivir a estos países árabes donde el lujo en el que viven es realmente escandaloso. O sea, Ese es uno que agarraron como en Dubái, una cosa así. Ese mismo, un panameño en Dubái. El uno que agarraron en Dubái. Correcto. Que formaba parte de una organización que comandaba un delincuente inglés, creo que era de Irlanda. Entonces, tú te das cuenta de que... Entonces no es inglés, para no ofender a nuestros oyentes irlandeses. Si es de Irlanda, no era inglés. Y estaban plenamente identificados todos, digo, cuando entró la policía, porque esta gente además fue investigada por la Europol. Entonces tú ves cómo todo se va mezclando una cosa con la otra. Panamá metido como proveedor de droga y al proveedor no se le paga con dinero, sino que se le paga con droga, así que sus ganancias se multiplican, triplican, en fin. Así que comienzan a tener grandes cantidades de dinero y probablemente esa es la razón por la que nuestras organizaciones delincuenciales locales tienen contactos muy buenos en Europa, precisamente porque son los proveedores de los traficantes europeos. Entonces empiezan a tener cuentas en Europa, casas en Europa y se van a vivir allá. Viven la gran vida en estas mansiones, en estos vehículos y viven de lo más bien. Entonces, Panamá tiene un problema que no se puede solucionar únicamente con la participación de la inteligencia panameña. Necesitamos trabajar también con las organizaciones de otros países. El problema es que no generamos seguridad, no generamos confianza. La penetración de estas pandillas y de estas organizaciones en la justicia panameña es evidente. Bueno, ahí hay una oportunidad para la nueva administración, Rolando. Poco se hace y yo creo que el nuevo presidente tiene una oportunidad de hacer las cosas bien desde ese punto de vista. Es decir, nosotros como país tenemos que generar confianza para solucionar. No lo podemos solucionar solos, porque esto es igual que el problema de los migrantes. Sí. Es igual. Sí. Lo único que algunos cambiaron de actividad, porque esta actividad de los migrantes puede ser tan lucrativa como la de traficar cocaína. Ok. Rolando Rodríguez, gracias por estar con nosotros esta mañana. Como siempre, aportes importantes que usted nos trae. Que tenga un buen fin de semana. Amigos, muchas gracias por la invitación. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.